Hola, bienvenidos a este primer ejercicio de la serie de videos del teorema de Thevenin. Dice, determine el circuito equivalente de Thevenin externo al resistor RL para el circuito. Use dicho circuito para calcular la corriente a través de RL. Veamos este circuito donde se cuenta con dos fuentes, una de tensión de 20 voltios y una de corriente de 2 amperios. Además hay dos resistencias, R1 de 24 ohm y la resistencia que se debe analizar, RL de 16 ohm. Bien, solución. Antes de aplicar el teorema a este problema, debes saber en general lo que establece dicho teorema. Y dice que si tienes cualquier circuito, por más complejo que sea, y quieres analizar uno de sus elementos, a ese circuito le puedes reemplazar por una fuente de tensión y una resistencia. Y en serie, la resistencia en análisis. Le voy a llamar R simplemente. ¿Ok? Esta es la resistencia R. Esta resistencia es la resistencia Thevenin y la tensión es el voltaje Thevenin. Una vez que tienes un circuito de este tipo, es muy sencillo de analizar todo lo que se pida en la resistencia R. Por ejemplo, la corriente, la potencia o cualquier otra información que se quiera saber en este elemento. Bien, entonces, ¿qué será lo complejo? O lo que puede dificultar encontrar la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Para ello se tienen una serie de pasos que aplicaré enseguida para resolver el presente problema. Bien, en primer lugar lo que se debe hacer es marcar el elemento en análisis. Volví a copiar el circuito y ahora como quiero analizar RL, lo que haré es marcar sus terminales de este lado, A y B. Se puede retirar este elemento y únicamente me quedo con el resto del circuito. Una vez que tengo esto definido, ahora el teorema me dice lo siguiente. Si tienes fuentes de voltaje, me dice, reemplaza por un cortocircuito. Y si tienes fuentes de corriente, me pide que reemplace con un circuito abierto. ¿De qué manera y para qué? Es para determinar la resistencia Thevenin. Entonces, simplemente a partir del circuito que ya tengo, aplicaré lo que me está pidiendo. Es decir, reemplazar a la fuente de voltaje por un cortocircuito. ¿Y eso qué significa? Simplemente retiro esa fuente, reemplazo por un conductor más que cortocircuita. Y con la fuente de corriente simplemente retiro y dejo en circuito abierto. Y ahora dice, determine la resistencia equivalente vista de las terminales que se ha marcado, es decir, vista de las terminales A y B. Como en este caso solo tenemos una resistencia que es R1, entonces la resistencia R1 viene a ser la resistencia Thevenin. De esa manera, sencillo digo, resistencia Thevenin igual a 24 ohm. En caso haya otras resistencias, entonces hay que ver si están en paralelo o en serie y encontrar un equivalente. Bien, entonces, con lo que acabo de desarrollar, encontré la resistencia Thevenin y me falta el voltaje Thevenin. Para eso, el teorema establece que el voltaje Thevenin es aquel que se encuentra entre las terminales marcadas. Y eso puedo hallar en este circuito, simplemente aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes establece que puedo asumir la dirección de la corriente en este circuito cerrado y darle polaridad a la resistencia en esa misma dirección, más menos. La fuente ya tiene su propia polaridad, es menos y más. Asimismo, el voltaje que estoy buscando es el voltaje entre las terminales A y B. Bien, la ley de voltajes de Kirchhoff establece que la sumatoria de todas las subidas y bajadas de tensión de un circuito cerrado es igual a 0. ¿Ok? Además, usaré la ley de Ohm, que lo anoto de esta parte. Establece que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Ok, entonces, siguiendo la polaridad que asumí en sentido horario, diré lo siguiente. Menos C, que es la polaridad de la fuente, más la corriente, y multiplicado por la resistencia R1,
más el voltaje AB que estoy buscando. Esas terminales los tenemos en esta parte, que es el mismo A y B, donde se encuentra la fuente de corriente. Bien, ahora simplemente reemplazo los valores. Tengo el valor de la fuente E, que es menos 20 voltios, más la corriente es el mismo de la fuente, 2 amperios, multiplicado por R1, que es 24 ohm, más el voltaje AB que estoy buscando. Ahora solo desarrollo esta operación y al despejar el voltaje AB tengo que es igual a 20 menos 48. Es decir, el voltaje AB es igual a menos 28 voltios. Es el voltaje entre las terminales marcadas A y B. Este voltaje viene a ser el voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin igual a menos 28 voltios. Si se dan cuenta, de esa manera encontré lo que me pide el teorema, la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Ahora, para continuar con la aplicación del teorema, vuelvo a dibujar el circuito y esta vez tengo la fuente de tensión Thevenin, que es menos 28 voltios, pero dibujo la polaridad invertida para considerar su valor positivo, el voltaje Thevenin, y la resistencia Thevenin que acabo de hallar es 24 ohm. La resistencia Thevenin, 24 ohm, de esta manera, esto es 28 voltios, y la resistencia en análisis cuyas terminales marcadas son A y B. Esta resistencia, como se ha visto inicialmente, es de 16 ohm. Y ahora sí, con este circuito, es muy sencillo encontrar la corriente a través de la resistencia de 16 ohm, que es RL. Bien, ¿cómo encuentro la corriente? Puedo aplicar directamente la ley de Ohm. Al aplicar la ley de Ohm y conociendo la polaridad de la fuente que va en esta dirección, más o menos, es la polaridad para la resistencia RL, diré lo siguiente, que aplicando la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, de donde la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Para este caso, la corriente a través de RL es igual al voltaje. El voltaje es el Thevenin entre la resistencia, pero tenemos dos resistencias en serie, simplemente sumamos la resistencia Thevenin y la resistencia RL. Reemplazo los valores y tengo 28 voltios entre 16 más 24. Y esto resulta 28 entre 40. En decimales, esta resistencia IL es igual a 0.70 amperios. Y de esta manera encuentro la corriente que pasa a través de la resistencia RL y también la polaridad o la dirección que tiene. En resumen, el teorema de Thevenin establece que cualquier red puede ser reemplazado por un circuito sencillo donde se puede analizar cualquier elemento. Para este caso fue RL. Y para aplicar los pasos, lo primero fue eliminar el elemento en cuestión y marcar las terminales. Luego, para encontrar la resistencia Thevenin, cortocircuité la fuente de voltaje y dejé como circuito abierto la fuente de tensión. Luego determiné la resistencia equivalente vista entre las dos terminales. De esa manera encontré la resistencia Thevenin y para encontrar el voltaje Thevenin analicé en este circuito aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff hasta determinar que ese voltaje entre las terminales es menos 28 voltios. Y con esa información dibujé el circuito Thevenin donde añadí la resistencia RL. Y luego de manera sencilla apliqué la ley de Ohm para encontrar la corriente a través de la resistencia de 16 ohm. De esta manera se resuelve el presente problema. Si tienen cualquier duda, crítica o sugerencia pueden dejar a través de los comentarios. Gracias y hasta otra ocasión.